Bueno, estamos de vuelta y ahora sí nos vamos a meter en un tema sensible que obviamente es importante indagar y saber específicamente de qué se trata, esta nueva posibilidad que se abre en el ámbito científico, que está relacionado con el cáncer, que tiene que ver con la posibilidad de analizar la sangre y a partir de allí encontrar ADN que nos puede hablar de determinadas cosas. Está con nosotros el doctor Emilio Batagel, que es médico oncólogo. Buen día. ¿Cómo va? Dolores, ¿cómo andas? Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Para qué sirve? ¿Y qué nos aporta en función del tratamiento del cáncer? Mira, la biopsia líquida, lo que se comenta como biopsia líquida, es uno de los adelantos tecnológicos más importantes que hubo últimamente en medicina. Es poder identificar células tumorales o partículas de ADN dentro de la sangre, especialmente de tumores. En sí no es un diagnóstico precoz del cáncer. Okay. Lo que nosotros se hace con la biopsia líquida es poder identificar mutaciones dentro del ADN de las células tumorales que migran y van por la sangre. O sea, es poder entender cómo se está comportando ese cáncer o ese tumor, esas células tumorales, o en realidad es saber qué es lo que ha causado estas células tumorales. Cuando el tumor crece, libera a la sangre muchas células tumorales, pero también libera porciones de ADN, de codificación genética, sí, que nos va a mostrar qué característica tiene ese tumor. Cuando hay mutaciones muy específicas que hacen que el tumor crezca incontroladamente, es decir, tenga un crecimiento muy importante porque está mutado ciertas vías de activación de su duplicación. Eso se codifica dentro del gen y cuando esas partículas de ADN se liberan a la sangre, uno con los métodos que tenemos de tecnología actual, podemos estudiar esas moléculas de ADN. ¿Y qué les aportan a ustedes como médicos? ¿Qué información les ofrece esa posibilidad de estudiar eso? Eso nos va a llevar que si podemos identificar esas mutaciones en el ADN circulante, podemos utilizar drogas específicas para esas mutaciones, para esas transformaciones. O sea, que esto tiene que ver o está relacionado con aquello que hablábamos hace algunos meses, que tiene que ver con que hay determinados o cada vez más los tratamientos contra el cáncer son específicos de cada persona y ya no se vuelven más generales, sino particulares en función de esta información. Así es. Es decir, lo que tenemos ahora mucho son terapias target, terapias dirigidas. Sí. Es decir, cada vez vamos identificando más alteraciones genéticas dentro del cáncer y podemos utilizar medicamentos específicos para actuar sobre esas mutaciones. El ejemplo es el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón vos tenés mutaciones muy específicas. Una es la más común, que es el factor de crecimiento epitelial. Sí. Es un gen codifica una proteína, que esa proteína activa toda la cascada para que la célula se duplique. Sí. Eso, si está mutado, es constante el estímulo que llega al núcleo. Claro, no para nunca. No para nunca. Entonces constantemente se está activando la duplicación. Ese gen que codifica la proteína, cuando la célula tumoral muere, libera ese ADN en la sangre. Y con las técnicas que hay actualmente podemos identificar esas moléculas, esas partículas de ADN en la sangre, estudiarlas y saber si tienen la mutación genética. La pregunta es, ¿puedo destruir o puedo prevenir esa mutación genética a través de este conocimiento o todavía ese paso no lo tenemos? No, ese paso lo tenemos. Sí. Y es más, nosotros ya estudiamos esas mutaciones muchas veces en el tumor. Ah. Y entonces, cuando hacemos un diagnóstico de un tumor y se estudia que tenga alguna de las alteraciones genéticas, podemos tratarlos con esta medicación target, que son específicamente anticuerpos monoclonales, partículas muy pequeñas, que actúan solamente en ese tipo de tumor. Entonces, no actuamos con esquemas de quimioterapia tan amplios, sí, sino con medicación que tiene menor toxicidad, casi siempre son de vía oral y tenemos un amplio porcentaje de respuesta. ¿Esto podría evitar, por ejemplo, la metástasis o el hecho de que ese cáncer se duplique o pase a otro órgano del cuerpo por el hecho de poder trabajar sobre esa mutación y sobre prevenir esta multiplicación de las células tumorales? Mira, hay varios estudios que lo que ven, más que nada, son
que ciertos tumores se modifican y liberan mayor cantidad de células al torrente sanguíneo. Sí. Y eso también lo podemos estudiar. Eso también se puede estudiar, y al estudiar eso estamos identificando que tumores que tenían un comportamiento más tranquilo o más benigno se hacen más agresivos, y entonces podemos tratarlos con otras terapéuticas. Perfecto. Cuando hablamos de genético, acá se mete o se cuela este concepto de hay que saber, frente a un diagnóstico familiar de cáncer, bueno, hay que indagar a ver si efectivamente esto puede tener algún componente genético y si esto puede replicarse en la familia. ¿Cuál es la relación de una cosa y la otra? Porque en general se confunde y muchas veces uno, frente a un resultado negativo o positivo, dice, bueno, ¿de qué me sirve enterarme antes si puedo o no tener factores de riesgo para desarrollar algún tipo de cáncer? Porque no lo puedo evitar. No, yo creo que es fundamental saber si uno tiene una mayor predisposición genética a tener cáncer. Uno puede tener un tumor que no tenga ninguna relación con la genética, es decir, un tumor que se desarrolle por factores como carcinógenos. El ejemplo es el cáncer de pulmón con el tabaco. Claro. Eso tenemos un factor elemento ambiental, un elemento carcinógeno que nos desarrolla un tumor. Por otro lado, tenemos ciertas características, por ejemplo, una familia que tiene más incidencia de cáncer de mama tiene más riesgo, cualquier mujer de esa familia, de tener cáncer de mama. Y después tenemos enfermedades que tienen una relación directa de herencia, digamos, hereditaria, por una mutación o una alteración a nivel genético que en ese grupo familiar va a desarrollar con un alto porcentaje, no 100%, pero un alto porcentaje, va a desarrollar un cáncer de mama o un cáncer de ovario, por ejemplo. Ciertas mutaciones te llevan a tener un cáncer de mama en todas las mujeres de ese grupo familiar. La recomendación hoy, sí, a ver, perdón. Y con eso es lo siguiente, uno si sabe que tiene esa mutación, ese grupo familiar, puede tomar medidas previas a que se desarrolle el cáncer. Es decir, tener controles, por ejemplo, tener controles con mamografía más temprano de lo habitual, sí, tener un control, digamos, más que nada en control a nivel ovárico y a nivel de mama. La conducta, el ejemplo fue Angelina Jolie, por ejemplo, que se hizo una cirugía para evitar. Eso no es la conducta estándar. La conducta estándar es tener mayor control para poder diagnosticar el tumor mucho más precozmente y que tenga la posibilidad de curarse. Claro, porque digamos, también esto no solamente hablamos del cáncer de mama, si a uno tiene una mayor predisposición a tener, por ejemplo, cáncer de hígado, las personas no se pueden sacar el hígado por el hecho de tener un factor de riesgo aumentado frente a otro grupo familiar, por ejemplo. Entonces, también hay que tener como mucho cuidado respecto a esta situación o esta instancia, porque abrimos como una instancia de mucho conocimiento, pero en algunos casos no sabemos qué hacer con esa información. ¿Qué nos hacemos con todo esto? ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. No todos los tumores tienen un condicionamiento genético tan importante. Claro. Especialmente los más importantes que uno hoy en día está estudiando, más que nada, no que se estudia, sino que se controla, son el cáncer de colon y el cáncer de mama. Sí. Esos son los que uno, sabiendo que tiene una mutación o un proceso de alteración de su ADN, va a desarrollar con una alta posibilidad ese tumor. Entonces, en esa población uno tiene que tener mayor cantidad de controles. Por ejemplo, el síndrome de Lynch es un síndrome que es una mutación de unos genes que tienen mucha posibilidad de desarrollar cáncer de colon. Entonces, en esa población, hacer estudios como fibrocolonoscopías en forma más reglada, te van a hacer diagnóstico de tumores precoces que vos lo podés curar casi en el 100% de los casos. Fenómeno. Por último, entonces, para concluir este tema, hoy existe medicación a partir de esta posibilidad que nos permiten trabajar puntualmente sobre las células tumorales y evitar, por ejemplo, una quimioterapia extendida en el tiempo y tener efectos más redituables, por así decirlo, en el tratamiento. Claro, es más, hay mutaciones en las cuales ya se desarrollaron tratamientos, drogas específicas para ese nicho de tumor, para ese tipo de tumor, en las cuales tienen menor toxicidad general y tienen más respuesta que la quimioterapia, que es algo mucho más amplio y que actúa sobre todo el cuerpo. ¿Esto ya se está poniendo en práctica? Esto ya se está utilizando hace años con las terapias Target en oncología. Muy bien, gracias doctor, ha sido un placer.